Bueno, bienvenidas las que estamos. Vamos a empezar sin más porque tenemos poco tiempo. María Elena, ¿quieres introducir el tema? Sí, bueno, contentísimas nosotras de poder tener este espacio y conocernos las caras y hablar al fin en comunidad de esta pedagogía tan bonita. Entonces, pues el objetivo principal de este espacio, eh, como ustedes saben, es hablar de los principios de la pedagogía de Charles Mason. No sé si antes de empezar a leer de pronto, yo quiero leer algo del prefacio para como nosotras también entender por qué era tan importante que se tuviese en cuenta unos principios educativos en el tema de educar a los niños. Entonces, no sé si Joe, tú quieras introducir primero a nosotros, si quieras hablar de nosotros antes para que las chicas estén allí como... Buena idea, se me saltó eso. Yo soy Joana, María Elena al otro lado y hemos estado conversando sobre la pedagogía de Charles Mason. El contacto surgió por ambos Are Online, si no me equivoco, y yo siempre, y María Elena también, coincidimos en que siempre hemos querido que se difunda la pedagogía de Charles Mason en nuestros países, y a partir de esa visión, entonces nos aunamos fuerzas y hemos decidido hacer este pequeño conversatorio. Bueno, usar un poco la plataforma también de Facebook que existe, del grupo de educadores, de la página de pedagogía, y de ahí partir un poquito. María Elena es psicóloga, mamá de 2 niñitos, y yo también tengo 2 hijos, soy traductora, y las dos somos mamás educadoras de la filosofía educativa de Charles Mason. Así que María Elena tiene una experiencia de 2 años y medio, ¿no es cierto? Un poquito, casi 3 años. Y yo más o menos igual, explorando, investigando, leyendo las obras. Así que creo que María Elena tiene más experiencia práctica que yo, de todas maneras. Pero bueno, eso es en definitiva en breve. Eso. Bueno, entonces, esperemos que las otras mamis se vayan. Bueno, por ahí alguien me preguntó sobre el link. No sé si tú, yo puedas ir de pronto como otra vez publicando ese link si puedes mientras yo hablo, a ver si es que, bueno, y si ya se están conectando las mamás. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, quiero leer algo del prefacio del volumen 1, que es muy bonito cómo nosotros podemos ver la necesidad que vio Charles Mason desde un principio, de Uh-huh. la necesidad de una filosofía educativa que tuviese unos principios, un fin, un objetivo. Entonces ella empieza diciendo, el panorama educativo se ve bastante nebuloso y deprimente tanto en casa, o sea, como en Inglaterra, como en el extranjero. Muchos son los llamados con los que tomamos el campo educativo, que la ciencia debe ser un elemento básico de la educación, que la enseñanza del latín, de las lenguas modernas, de las matemáticas deben reformarse, que la naturaleza y las manualidades deben usarse para el entrenamiento del ojo y la mano, que los niños y las niñas deben aprender a escribir inglés y por lo tanto que deben saber algo de historia y literatura, y así como que la educación debe hacerse más técnica y utilitaria. Todo, yo creo que en eso coincidimos aún siendo de otros siglos, o sea, estando después de tanto tiempo, siguen haciendo ese mismo llamado de la educación y dice, no obstante, no tenemos un principio unificador ni un objetivo definitivo, de hecho, ninguna filosofía de educación. Entonces ella vio esa necesidad de que para poder llegar a un fin o poder ver resultados, era importante trabajar en una filosofía, trabajar en principios, en analizar realmente cuáles eran las necesidades de la educación y partir desde el estudiante. Y ella ya en ese mismo prefacio más adelantico va diciendo, la excusa para aventurarme a ofrecer una solución, pensó en una solución, sin embargo, tentativa y de paso al problema de la educación es doble. Y dice, por 30, 40 años he trabajado sin pausa para establecer una teoría laboral y filosófica de educación y por consiguiente, cada propuesta que ofrezco ha sido probada a través de procesos inductivos y creo se ha verificado por una larga y amplia serie de experimentos. Es, sin embargo, con sincera desconfianza que me atrevo a ofrecer los resultados de este largo trabajo porque sé que en este campo hay muchos obreros más capaces y expertos que yo. Y es
digamos que el párrafo que más me gusta de ese prefacio, porque ella da una solución y es una solución que está llena de experiencia, que está llena de observación, que está llena de un buen propósito. O sea, no es algo que ella habló y quedó allí, sino que ella invirtió prácticamente toda su vida en este tema de una filosofía educativa. Entonces, creo yo que vale la pena que nosotros también podamos introducirnos en esa filosofía y estudiarla y profundizar y poder, diría yo, enamorarnos también de todos esos principios y de todas esas cosas que Charles Mason descubrió en su recorrido y en su experiencia en las escuelas pues, que ella alcanzó a administrar. Entonces, partiendo de ese prefacio y que la idea de nosotras es pues que como comunidad podamos iniciar desde lo primero, que es conociendo sus principios, ¿verdad? Antes de los pasos y del, como hemos leído otra parte del ABC, de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y después también entender y considerar todo lo que está detrás de esas prácticas educativas que ella propone. Entonces, la idea es que hablemos de los principios. Queremos hacerlo de una manera, digamos que breve por el momento. Esa la idea es como un abrebocas de los principios y después más adelante Dios nos permita profundizar, ¿verdad? En ellos. Entonces, el primer principio, María Elena, no sé si quieres decir algo, Joana, ¿sí? sí, vamos a leer los principios, vamos a ir uno por 30 minutos. Okay. Y si ustedes tienen preguntas, las ponen en el chat y después, espérame, hay hartas personas que están entrando. 1, 2, 3, 4. Hola, ¿quiénes vienen llegando recién? Estábamos explicando, vamos a usar 30 minutos para alcanzar a leer los principios. Hasta donde lleguemos en 30 minutos paramos, vemos las preguntas que se hayan acumulado en el chat. Si no hay preguntas, seguimos adelante. Pero si hay preguntas, paramos a las 7, perdón, sí, en 30 minutos. Dejamos 10 minutos para responder preguntas y, bueno, si Dios quiere, tenemos otra sesión para terminar los principios. ¿Vale? Por si acaso hubiera preguntas. Pienso que el chat está disponible. No sé, María Elena, ¿tú lo ves? Sí. Ok. Vale. Listo, entonces empiezo yo, ¿verdad? Con el primer principio. Les cuento que ustedes disculpen cualquier equivocación acá, pero esto es súper nuevo. Pues para mí tenía ratísimos que no compartía con tantas personas al mismo tiempo. Es un poco, uno se siente bastante nerviosa haciéndolo, pero de verdad que estoy muy feliz, súper contentísima de poder verlas a todas ustedes por aquí. Entonces, el primer principio pues de la pedagogía de Charles Mason, que creo que todos los conocemos, es como el más popular, es que los niños nacen siendo personas. Ese fue su primer principio, el primer esbozo de todo lo que ella pues desarrolló. Y voy a leer aquí una pequeña frase de un cuadrito que también me facilitó Joanny, que está disponible en inglés en la página de Amberside, pero que aquí está traducido para que tengamos más o menos idea qué era lo que ella tenía en pensamiento cuando habló del principio. Dice, los niños nacen siendo personas, es decir, no son como hojas en blanco ni ostras en estado embrionario, con el potencial de convertirse en personas, sino que ya lo son. Entonces, el primer principio de Charles Mason es que los niños nacen con sus capacidades y nacen completos y preparados para educarse. Y quería resaltar la frase que me gusta mucho del libro de Mente a Mente, que es el compendio del volumen 6, que dice de que la mente no es el resultado de la educación, sino el instrumento. Es decir, que nosotros con la educación no vamos a producir la mente del niño, sino que el niño ya viene con esa mente completa y lista para usarla y educarse. Entonces diría yo que sería como la parte más fundamental del principio de los niños nace siendo personas y entendiendo también al niño como ese ser completo, alma, cuerpo, espíritu, o sea, es un niño que también es persona, tiene emociones, afectos. Entonces, ese es, digamos que la parte más fundamental del principio número 1. Y que a principio, me gustaría añadir, a principio del siglo XX, esa
esa noción de que el niño era persona era algo completamente inconcebible. O sea, en esa época, imagínense, ustedes se han leído las historias de Charles Dickens y Oliver Twist y David Copperfield, donde los niños no son nada, no existen, no están presentes, se escuchan, no nos escuchan, se ven pero no se escuchan. Esa es como es el concepto en el principio del siglo XX. Ahora nos vimos al extremo, en que el niño se ve y se escucha y es una cosa que... pero en esa época era una cosa muy nueva, esto de que el niño es persona. Por eso puede ser que quizás ya lo han escuchado, no les parece innovador ni nada, pero en ese tiempo era realmente innovador. Ok, el número 2 dice, los niños no nacen siendo buenos o malos, sino con potencial para el bien y para el mal. Y esto puede ser controversial a alguien que sea cristiano, pero les voy a leer una notita que tengo, también está en Ambersat Online, y dice, el principio número 2 no debe entenderse como una postura teológica sobre la doctrina del pecado original, sino como una creencia de que incluso los niños pobres, que antes se consideraban incapaces de vivir vidas honestas, podrían elegir lo correcto en vez de lo incorrecto si se les enseñaba. Charlotte Mason era miembro de buena reputación de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, cuyos 39 artículos incluyen esta declaración, para que quede un poco más claro lo que ella pensaba al respecto. Abre comillas, el pecado original no consiste en actuar como Adán o hacer lo que hizo Adán, sino que es la culpa y la corrupción de la naturaleza de todos los hombres y mujeres que naturalmente es engendrada en la descendencia de Adán, por la cual el hombre está muy lejos de la justicia original y es por su propia naturaleza inclinado al mal. Y la pequeña explicación que tenemos también de este punto es que aunque los niños nacen con una naturaleza pecaminosa, no podemos decir que son del todo malos o del todo buenos, que todo lo hacen bien, todo lo hacen mal, sino por el contrario, todos los niños, independientemente de dónde provengan, toman decisiones a favor del bien o del mal. Especialmente en el contexto, de nuevo, de principios del siglo XXI, en que se consideraba que si un niño nacía en una familia pobre, o por ejemplo era hijo de criminales, se esperaba que ese niño fuera un criminal también. No se le ayudaba al niño a salir del ambiente en el que estaba si era muy malo, sino que se le dejaba allí, casi como una especie de fatalidad, que si el niño nació en una familia muy educada, muy rica, el niño va a seguir siendo educado muy rico, pero si es muy pobre o está metido en problemas, entonces la familia se le dejaba al niño. Se esperaba incluso que ese niño siguiera el camino. Entonces Charlotte Mason dice no, hasta a los niños pobres se les puede enseñar, se les puede dar una educación con mucha riqueza, y el niño puede llegar a surgir y puede tomar buenas decisiones si es que se le enseña. Es muy esperanzadora su filosofía. Sí, a mí me gustaría agregar que este principio es bastante importante para la parte del objetivo de la educación, y es que cuando uno lee otros volúmenes de Charlotte Mason, ella habla de que si no entrenaríamos a nuestros niños a tomar decisiones virtuosas, o sea, ir a enseñarlos a mirar lo bello y lo bueno, y a tomar las buenas decisiones y dirigirse a lo bueno, entonces la educación no tendría sentido. No tendría, o sea, ¿para qué educar a un niño entonces? Entonces, creo yo de que es también mirar la necesidad de nuestros niños de esa parte del carácter, ¿no? Esa parte de la formación de carácter que muchas filosofías educativas no tienen, o que se pueden centrar solo en la parte de la información, de la excelencia académica, pero aquí nosotros podemos ver esa parte del ser y de cómo los niños también necesitan una formación de carácter y una formación en sus virtudes, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, fue una de las cosas que a mí, al principio, como le decía a Joana, como que no lograba engranar esa parte, pero no podemos llegar al fatalismo.
a abandonar a los niños y decir que, bueno, entonces hay un pecado original, no hay solución, no. Es una manera también preparar el camino para el evangelio. Exactamente, preparar la tierra. La tierra, para sí. la semilla. En el principio 3, dice, los principios de autoridad por un lado y de obediencia por el otro son naturales, necesarios y fundamentales. Ahí sigue enseguida el principio 4, pero digamos que en el principio 3 podemos resaltar cómo ya Charles Mason empieza a hablar como más claro, como que, ok, listo, los niños son personas, no nacen malos ni buenos, ahora hay una autoridad y hay un principio también de obediencia. Entonces aquí explica, en este cuadrito tengo, los conceptos de autoridad y obediencia son verdad para todas las personas, independientemente de que lo acepten o no. La sumisión a la autoridad es necesaria para que toda sociedad, grupo, familia pueda funcionar bien. Es un principio que también apunta a que primero nosotros somos autoridad, ¿verdad? Como esos educadores, padres de los niños, pero que nosotros mismos también estamos sometidos a una autoridad mayor, que es Dios, y que los niños desde nosotros ya empiezan a ver esa ley natural de la obediencia. Entonces nosotros somos autoridad, pero también obedecemos a Dios. Y es enseñarles también a ellos a que el orden natural de las cosas, el mundo, ¿cierto? Si nosotros observamos nuestro alrededor, hay una ley de orden y hay una autoridad que rige. Entonces, apunta a eso y a cómo nosotros con autoridad, cómo hasta dónde llegamos, porque no me quiero meter con el principio 4 porque van muy pegaditos allí, cómo nosotros con autoridad también podemos someternos y no traspasar la personalidad del niño, ¿verdad? Como personas que tenemos esa autoridad. Entonces, hasta dónde llega nuestra autoridad y que no es una autoridad tirana, que es allí como que anula la personalidad, la voz del niño, no, sino que nosotros también tenemos que someternos a Dios, pero también tenemos que respetar la persona del niño. No sé si tú quieras ir directamente al cuadro, porque eso así como... No, y de hecho, iba a añadir yo en el volumen 1, ella habla de que el niño esto a mí me tocó mucho, me decía, el niño tiene que entender que él está bajo la autoridad de los padres, pero al mismo tiempo él tiene que ver el modelo de sus padres que están también en autoridad a una ley superior. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a mí me pasa, porque yo soy demasiado poco constante, que algunos días sí, otros días no, si ellos ven que tengo esa fluctuosidad, ellos van a pensar que, bueno, algún día obedezco y otro día no obedezco, no importa. Entonces el modelo de los padres también va a causar un impacto muy importante. Decía que los padres tienen que tener ese comportamiento de estar viviendo sometido a esa autoridad. El 4. Entonces dice, no obstante, en los principios de autoridad y de obediencia, ambos se ven limitados por el debido respeto a la personalidad de los niños, la cual no se debe infringir, ya sea por el uso directo del miedo o del amor, por las insinuaciones o la influencia, o por la manipulación indebida de un deseo natural. Está claro, pero voy a leer la explicación. Dice, la autoridad no es licencia para abusar de los niños, manipular sus emociones o sus deseos, y tampoco da libertad a los adultos para que restrinjan la educación del niño o usen el miedo, el amor, el poder de las insinuaciones o su propia influencia sobre el niño para que éste aprenda. Es decir, el principio de autoridad y de obediencia es fundamental y son necesarios, pero no significan que el adulto que está a cargo del niño, que es responsable del niño, va a aprovecharse de eso para poder querer lograr algún tipo de... Yo pienso que todas nosotras concordamos con eso al 100%, pero sí de repente pienso que existe la tentación de usar un poco de la reacción de la mamá, que si obedeces, muy cariñosa, muy amorosa, y si no obedeces, muy... Entonces tenemos que tener cuidado con eso, un poco de
de gracia en el sentido de lidiar con el niño, de decir, bueno, él tiene esta personalidad, es un problema quizás de desobediencia, lo voy a disciplinar, pero hacerle, digamos, proporcionar la disciplina con toda este amor y el deseo de la reconciliación y el deseo de que el niño realmente se sobreponga a ese tipo de actitud. Eso, no sé si tienes algo que añadir. A mí me encanta este principio y es el principio que nos da paso a hablar, por ejemplo, de qué herramientas nosotros usamos para motivar el aprendizaje natural en los niños. Y yo creo que ese es el reto más grande que tenemos nosotras como mamás que queremos educar bajo esta filosofía, porque tenemos como esa tendencia y venimos de una educación así, donde es muy común que nosotros usemos recompensas, cuadros de recompensas, que usemos calificaciones, siempre, sí, es como con lo que venimos y lo que vemos también. Entonces uno dice, ¿qué hago entonces? ¿Cómo hago para lograr que mi hijo aprenda si no puedo hacer nada de eso? Y es como poder nosotros, ahí es donde va como ese pensamiento correcto del niño. Ellos vienen con una curiosidad natural. Y cuando nosotros creemos que el niño viene con esa curiosidad natural para aprender, de ahí avanzamos, pero también, gracias a Dios, Shalom eso no nos dejó hasta ahí, sino que nos proveyó, o sea, nos dijo, no se preocupen, tenemos 3 herramientas, ahí sigue más. Y hay esperanza. Exacto. Pero creo que es como el principio que más a mí me reta, por ejemplo, en ese sentido, en poder, como dices tú, ni con las reacciones, o sea, mantener como ese respeto por dejar que ellos solos también vayan hallando esa necesidad de aprender. Bueno, y continúo yo con el principio 5, que dice, por lo tanto, nos vemos limitados a 3 instrumentos. Entonces ahí están los instrumentos que nos propone Charles Mason, que son a 3 instrumentos educativos: la atmósfera del entorno, la disciplina del hábito y la presentación de ideas vivientes. El lema de la PNU es: la educación es atmósfera, disciplina y vida. Creo que esa es la frase, pues, a todos nos encanta esa frase, ¿verdad? La educación es atmósfera, disciplina y vida. Dice aquí, el único medio que un educador puede usar con el objetivo de educar a niños radica en el entorno natural del niño, la formación de buenos hábitos y la presentación de ideas y conceptos vivientes. Esto es lo que significa el lema de Charles Mason: la educación es ambiente, disciplina y vida. Y para mí, o sea, si nosotros nos ponemos a aplicar hablar todas de este principio, yo creo que ahí ya empezaríamos, se nos iría muy lejos, porque digamos que puede resumir en gran manera las prácticas educativas, de ahí parten mucho, porque tienen que ver con la parte del entorno, o sea, el niño aprende del ambiente, incluso hace un año más o menos, cuando estaba explorando al principio a Charles Mason, ella hablaba en uno de sus volúmenes sobre cómo el niño agarra incluso las ideas de su entorno, la forma en que nosotros hablamos, cómo nos dirigimos a otras personas, cómo respondemos a las circunstancias. Eso a mí me conquistó y tiene toda la razón. Entonces, en el entorno, nuestros niños ya están captando, están aprendiendo, están imitando las actitudes que también nosotros tenemos ante el aprendizaje. La parte de los hábitos, que también es fundamental y que es otra herramienta, poder, y que no solamente abarca los hábitos del cuerpo, sino también los hábitos de pensamiento, que eso es súper, o sea, importante. Y también la parte de las ideas, que pues ahí es donde también nosotros diríamos que se desprende el tema de los libros vivos, porque es a través de las ideas, a través ese es el alimento, la dieta principal pues del niño en cuanto a la mente. Entonces yo lo dejaría hasta ahí, no sé, porque quizás no nos estaríamos como extendiendo mucho más a los principios. Estaba pensando lo mismo. Sí. De hecho, estaba pensando que me da la impresión de que estas tres herramientas que ella menciona, no sé si quedan claras las 3 herramientas, si habrá que repetirlas, me dicen por el chat, pero sí pienso que ella dice, hay mucha gente en este minuto que está dando aproximaciones a cómo encontrar una filosofía de educación. Y ella dice, yo quiero hacer el intento también. O sea,
no es que ella diga, esto es la filosofía de educación, pero el lugar de donde ella viene, su origen, es decir, las escrituras y su relación con Dios mismo, genera una filosofía de la educación que es muy particular y que yo no he visto replicada en ninguna otra parte. Entonces, cuando empezamos a hablar de de estos tres instrumentos, de las tres herramientas de la educación, es cuando yo siento que ella hace como, existe ahí la división con otras filosofías. O sea, por eso, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo un conversatorio sobre paso 1, 2, 3 de cómo hacer tal cosa, o el ABC de tal cosa, porque antes de eso, y eso es la cita que María Elena me compartió el viernes cuando conversábamos, de que ella decía, antes de entrar a la acción es necesario reflexionar. Entonces, todas las mamás que estamos aquí tenemos la obligación de reflexionar, de ir como al trasfondo de lo que ella piensa, y ahora nos vamos a meter en el trasfondo. O sea, estos tres principios son casi el meollo, yo diría, de su filosofía, y probablemente es bueno dejarla para otra conversación, porque esto solamente es 40 minutos, pero sí iba a decir que ella quería hacer esta aproximación, se atreve, dice como los ángeles, con mucho cuidado caminan por este lugar porque es un lugar muy frágil, o sea, es un lugar muy delicado donde estamos pisando. Entonces, si ustedes quieren, dejamos la conversación más profunda para la quizás próxima semana, no sé cuándo, podemos conversarlo ahora mismo y ver cuándo seguimos, y, y ver si es que hay alguna pregunta que haya surgido hasta ahora. Sí, Tengo una respuesta. por aquí veo una pregunta que me hace Yari, dice, ¿a qué me refiero con hábitos de pensamiento? Ah, bueno, los hábitos de pensamiento, por ejemplo, Chalo Mason, sobre todo en el volumen 1, que es donde ella esboza mucho todo el tema de la fisiología de los hábitos, habla también de que nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos en el tema de los hábitos de pensamiento hacia la atención, por ejemplo. La atención entraría en esos hábitos de pensamiento, la imaginación, em, eh, el, hay otro también La que ejecución con la, excelencia sería esa, la, un hábito mental también, sí. la ejecución con excelencia. Entonces es como que no son como los hábitos como usualmente nosotros los concebimos, que cuando nos hablan de hábitos enseguida, bueno, en mi caso, yo enseguida apuntaba, era como hábitos de levantarme temprano, a lavarnos los dientes, como hábitos del aseo, que eso es lo que uno se imagina con los hijos, ¿no? Los hábitos básicos de ayudarlos a limpiar la loza, que aprendan a colaborar en la casa, pero entonces aquí vamos más allá, vamos a esos hábitos que preparan a los niños para la vida aún laboral, porque ella plantea una filosofía de que el niño pudiera desempeñarse en el futuro en todas las áreas. Entonces es un hábito donde el niño aprende, incluso creo que no está en una categoría, pero ella hablaba mucho de que a veces nosotros nos acostumbramos a pensar de ciertas maneras y esas ciertas maneras a veces no nos dejan como explorar, como salir de dar soluciones a otras cosas. Entonces, digamos que allí, en ese sentido, los hábitos de pensamiento es enseñarles a los niños a ir a tener esas líneas de pensamiento constantes, que ellos también sean conscientes de lo que también están pensando, porque incluso más abajito hay principios que hablan, por ejemplo, el principio de la voluntad, ¿verdad? Entonces allí se conectan los hábitos de pensamiento con ese principio de la voluntad. Me acaba de llegar un regalo de Zoom. Sí. Me dice que quitaron el límite de 40 Sí, yo minutos. acabo de ver. ¿Qué hacemos? Te iba a mencionar los hábitos mentales. Mira, el hábito de atención, el hábito de aplicación, es decir, de aplicarse a hacer algo, ¿me entiendes? Como se usaba antes la palabra aplicar. El hábito de pensar. Ese hábito es interesante porque pienso que hay muchas cosas que a veces uno hace así Sí. y no realmente no piensa. Me decía mi marido en IBM, en la empresa IBM, antes había siempre slogans que decía think, porque la gente se acostumbra a hacer cosas a veces sin pensarlas, sin reflexionar. Entonces el hábito de reflexionar, el hábito de imaginar, el hábito de recordar, el hábito de la ejecución perfecta. Es decir, pedirle a los niños tareas que nosotros
como educadoras, sabemos con certeza que los niños van a poder hacer bien. No le pida algo al niño que sabemos que no va a poder hacer bien por su edad o porque quizás no lo ha aprendido. Cuando sabemos eso, entonces le pedimos una ejecución perfecta. Y otros hábitos morales también están mencionados como la obediencia, el agradecimiento y otros. El hábito es fundamental, fundamental para... ¿Qué hacemos? Y terminamos, bueno, todavía nos quedan unos minutos. ¿Habrá un comentario, alguna cosita antes de...? Hay una preguntita. Yari, si quieres hablarlo, te puedo... Hay una pregunta que hace Linda. Linda. Que dice, del principio 4, ¿qué herramientas se pueden usar o cómo facilitar este principio para no caer en la desidia o quizá en la negligencia en la formación del carácter y mantener ese equilibrio entre la disciplina y la libertad de su persona? Uh-huh. Creo que entendí la pregunta para no caer en la desidia o quizá en la negligencia y la formación de carácter. O sea, yo lo veo de esta manera, son principios que van juntos, ¿no? Por ejemplo, el principio de los hábitos de pensar, por ejemplo, hablando de los hábitos, de la disciplina de la vida, realmente lo que buscaba Charles Mason con la formación de hábitos es que era que el niño en su momento ya no dependiera de nosotros para ejecutar sus actividades. Ese es como el objetivo principal del hábito, de que al principio hay un esfuerzo de la madre, que es un esfuerzo en trabajar los principios, pero después la madre ya no tiene que trabajar ni ser intencional, por decirlo de esa manera, en hábitos que se fueron formando y que ya el niño llega en esa libertad de persona, pero es una libertad que ya él tiene su base con lo que nosotros le proveemos en cuanto a hábitos se refiere. No tengo muy clara la pregunta, no sé si la respondí. ¿Tú qué entiendes? Yo podría añadir algo muy, muy cortito. Uh-huh. Cuando nosotros como mamás, como padres, estudiamos a nuestros niños, reconocemos algunas características de personalidad que son propias de ellos. Por ejemplo, yo tengo una hija que le gusta hablar mucho y eso es parte de su personalidad. Entonces, yo no le puedo decir, no sé, nada que la infrinja en el sentido de decirle, ya silencio ahora, ya me estás cansando, porque yo sé que ella tiene mucho calor. Entonces, por ejemplo, yo la puedo ayudar a que ella obedezca sin que empiece a hablar, porque le gusta mucho explicaciones y por qué, y dame la explicación y todo. Entonces yo le digo, primero me obedeces y después te explico y te respondo tu pregunta y trato de no enojarme, porque al principio yo decía, pero ¿cómo esta niña? O sea, todo el rato me andas pidiendo explicaciones y a todo le tiene una razón y una justificación para no obedecer. Entonces yo digo, hagamos las cosas por parte, primero me obedece y después conversamos. Y yo le digo, si vamos a conversar, hasta nos podemos comer una galletita si conversamos. Entonces, como por ahí vamos un poco tomando su personalidad y tratándola como persona, en el sentido de que ella no puede, o sea, igual hay que obviamente ayudarle a que gobierne, ¿no es cierto?, su lengua y toda su hermosa personalidad, pero como todavía tiene 6 años, entonces hay que hacerlo así gradualmente, de a pasitos. A eso se refiere un poco con el punto número 4, o sea, conoce la mamá a sus hijos, sabe que un hijo va a tener una característica específica y cómo ella puede hacer que este niño se someta a su autoridad, a su buena autoridad como mamá, pero también le obedezca, porque estamos hablando de estos dos principios, el principio de autoridad y el principio de obediencia. Entonces, mi otro hijo, Benjamín, le gusta mucho terminar su trabajo cuando estás construyendo algo y no me obedece. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es que yo le digo, el juguete va a estar aquí cuando tú vuelvas, no va a pasar nada, no se va a ir a ninguna parte. Yo le pregunto, ¿tiene piececitos el juguete? Y no tiene piececitos, entonces no va a salir, va a estar aquí cuando volvamos, podamos obedecer inmediatamente, porque esto de la obediencia, Charles Mason también lo menciona como una obediencia inmediata,
No, no esa obediencia de que los niños obedezcan cuando ellos quieren, que 1, 2, 3, no, tiene que ser inmediata y tiene que ser de buena gana. Entonces, es como casi cautivar al niño para que ame obedecer. Y eso, bueno, es complejo, especialmente si se empieza con los niños cuando son más grandecitos. Cuando los niños son preescolares, están muy moldeables, se pueden hacer muchos juegos, muchas actividades al aire libre para ayudarles, pero ya cuando son más grandes es un poco más difícil. Algo que también hablaba Charles Mason sobre el tema de los hábitos es de que me gusta mucho porque eh, va acorde con lo que ella habla de las ideas y decía, siembra una idea y cosecharás un hábito. Entonces, si empezamos también por una idea es fácil, o no digamos es fácil, es como más sencillo introducir al niño un hábito. Igual el tema de los hábitos también es un tema súper amplio. eh, Mejor dicho, o sea, la forma, porque ella hasta en el volumen 1 también nos da ese principio de cómo trabajarlo, por ejemplo, hace un ejemplo cuando uno le está enseñando a un niño a abrir o cerrar una puerta, como esos pasos a los que uno llega y cuando la mamá a veces puede cometer ciertos errores en el proceso. A mí me encanta esa parte de los hábitos porque yo me he identificado mucho en ese sentido. Pero respondiendo a lo que Yasmín pregunta, los hábitos desde los primeros años es lo mejor, como decía Joana. De hecho, los primeros años no formales, por decirlo de esa manera, donde los niños no están narrando oficialmente, ni están haciendo ninguna actividad formal académica, es en ese momento donde nosotros deberíamos trabajar y enfocarnos 100% en hábitos. O sea, aire libre, naturaleza y hábitos. Es súper importante porque es la edad propicia, es cuando las ideas a ellos les surgen más. Por ejemplo, Sara, mi niña de 3 años, ella tampoco le gusta recoger los juguetes. Entonces yo a veces le digo, como a ella le encanta la historia de Saltamontes, y en la historia de Saltamontes hay una mosca que limpia mucho, entonces yo siempre le hablo de la mosca. Y yo le digo, ¿recuerdas a la mosca de Saltamontes? Entonces ella enseguida dice, sí, está limpiando, y eso va corriendo a recoger los juguetes, yo no tengo ni que decirle. A veces hay veces que no me funciona, pero la mayoría de las veces sí. Y uno identifica como el niño a partir de una idea que lo ha atrapado antes, que él ha visto que tiene sentido, él empieza a agarrar ese tema de los hábitos. Entonces, pues hasta ahí podríamos dejar el tema de los hábitos, porque la verdad es que es un tema súper amplio y que quizás los podemos ir anotando porque pueden ser futuros encuentros, futuros conversatorios que de verdad son bastante necesitados, sobre todo ese tema. Antes, perdón, antes de responder a Yari, Yasmín añade, ¿a partir de qué edad trabajar los hábitos? Pensé en trabajar la atención con mi hija de 3 años, pero no sé si es hasta los años formales. Los hábitos, por lo menos Charlotte Mason habla de los hábitos en la edad preescolar, es decir, desde que el bebé hasta la educación formal, que en esa época era hasta los 6 o 7 años. Era como dice María Elena, el enfoque, el énfasis en los hábitos es pero total, total. O sea, no hay una edad en que se diga esta es la edad para empezar. Se empieza desde que el niño es bebé. Por ejemplo, ella menciona, hay una historia en que el bebé se cae, se hace una herida y la niña que lo cuida, la persona que lo cuida, para darle un poco de fortaleza al niño y que tenga como altura mental, no sé cómo ponerlo, lo lleva y lo distrae de su herida y le muestra los caballos, le muestra algo. Entonces, la idea es que el niño aprenda desde bebecito que tiene que controlarse, que sus sentimientos no tienen que desbordarse. Bueno, hay muchas cosas que tienen esa experiencia, pero ella empieza desde bebé. Sí. Así que la atención, por ejemplo, menciona ella, si estás viendo una florcita, tengo un... Si hay una florcita, por ejemplo, que están viendo en el patio, la mamá saca la florcita y le puede explicar, mira qué linda, no sé de dónde vendrá el color, de dónde proviene, no sé, no me acuerdo muy bien de lo que explicaba, y si la niñita se distrae, la atrae de nuevo a la florcita, le cuenta algo más interesante sobre la florcita, para que vaya desarrollando esa atención. Y no sé si tienes mensaje.
¿Cómo se Sí, llama? sí, sí, esa es eso también lo tengo muy grabado, que los niños cuando están muy pequeños, si uno sale a la naturaleza, ellos ven todo, hay una flor, una roca, un árbol, y puede que tengan una atención dispersa al principio, pero estar nosotros allí, ahí por lo menos trabajamos el hábito de atención. Mm, Pero ven, espérate, vamos a ver cuántas flores tiene, contémosla, eso. una, dos, entonces ahí vamos trabajando también desde pequeñitos esos hábitos de Y pensar. Yari preguntaba, ¿en la ejecución perfecta se refiere a lo que es académico o la vida diaria? María Elena, ¿qué dirías tú? Yo creo que eh, eh, no lo dividiría. Pienso de que al principio, digamos, por ejemplo, cuando los niños empiezan a escribir, eh, Charlo Mason se enfoca en esa ejecución perfecta. No es como ponerlos a escribir 5 veces, 6 veces una planilla de 10 letras B, sino que para ella es importante que si haces una, pero queda perfecta, ahí estás trabajando la ejecución perfecta. Y si nosotros empezamos a mirar ese hábito que se empieza a formar en la parte académica, va a ser un hábito que inevitablemente va a quedar en el niño para cualquier otra área también, porque el niño se acostumbra desde un inicio a ejecutar perfectamente una letra, va a ser querer hacerlo con todo, porque no podemos como separar mentalmente en los hábitos, digamos, como que este hábito va a ser académico. Hay unos que sí, pero por la naturaleza como tal del hábito, pero el de ejecución perfecta para mí es como ese hábito que comienza con esas actividades académicas de enseñarle a hacer cosas bien, las letricas, los números, los trazos, pero que se va extendiendo a otras actividades que el niño hace. Incluso hay una actividad, bueno, ya habrán entendido que casi todo el primer volumen de Charlotte Mason se refiere a la edad preescolar. Entonces, Ujú. por ejemplo, hay mucho de eso, Lizzy, por favor. Mucho de lo que ella habla en ese volumen se refiere a las actividades al aire libre. Mucho, Ujú. mucho, porque se trata de la edad preescolar. Entonces, por Sí. ejemplo, ella menciona que salen los niños y están haciendo la actividad que es el imaginarse y repetir como una imagen. Entonces les dice ya, van los niños y van a mirar, no sé, la casita del vecino y le miran su huerta y cuéntenme cuántos árboles hay, cuéntenme lo que han visto. Entonces los niños van y vuelven y le dicen, hay 3 árboles. Bueno, pero ¿de qué son los árboles? Hay un manzano, un peral y así, y la mamá les va haciendo preguntas para que los niños vayan poniendo atención en lo que han visto, pero también la mamá va precisando lo que los niños describen. Por ejemplo, si una niña dice, vi miles de arañas o miles de hormigas, la mamá le dice, Ujú. pero realmente eran miles, ¿las contaste? Entonces le ayuda un poco a que todo esto está, yo pienso, permeado por la ejecución perfecta. Es decir, le vamos a pedir al niño que lo haga todo en la mejor manera posible, incluso cuando es preescolar. O sea, empieza en ese tipo de actividades, así detallitos, ¿me entiende? Que le pedimos al niño que haga lo mejor que pueda. O si no, le enseñamos obviamente y después se le empieza a pedir. Otra pregunta. Disculpa que te interrumpa, que abra el micrófono, pero es que ahí mismo hola a todos, en el tema de la ejecución perfecta, ¿qué pasa cuando obviamente uno sabe que el niño, como tú decías, no está logrando la letra B o no está logrando quizás hacer la cama como corresponde? Entonces, ¿cómo motivamos en una forma positiva sin que se vea una crítica, ¿no es cierto?, para no prestar su personalidad o su forma de estarlo haciendo, pero tampoco conformándonos a decirlo sí está bien cuando en realidad no está bien hecho. Entonces, Claro. ¿cómo es la forma en que ustedes trabajan como esto para motivar hacia la mejora, digamos, en el niño, respetando, digamos, lo que está haciendo también y valorándolo, validándolo? Eh, Eso me recuerda a mí una frase de Charo Pizzo en el volumen 1 que ella habla del ojo acusador y habla de la manera en cómo motivamos al niño, justo lo que tú preguntas. Y a veces, o sea, eso me ha hecho reflexionar mucho en cómo yo lo he hecho con mi hijo mayor, sobre todo porque yo no conocía la pedagogía y no tenía como esa intencionalidad en estas cosas de los hábitos.
Y a veces yo, por ejemplo, le decía a mi hijo que hiciera algo y yo, si lo hacía mal, por decirlo, primero no se lo mostraba cómo había que hacerlo yo bien, o sea, decirle, bueno, vamos a hacer el ejercicio, yo te voy a mostrar arreglar la cama. Mami, es que yo no puedo. Esa es la primera, a veces es la primera. No, es que no me alcanzan los brazos para doblar la sábana, no me alcanzan. ¿O por qué tengo que hacerlo? Entonces ahí empieza primero, es un proceso, no es algo que vamos a conseguir de la noche a la mañana. De hecho, hay una frase en el volumen 6 que dice que admiramos al soldado bien vestido y arreglado, pero no preguntamos por los dolores que pasa el soldado para ser bien disciplinado, ¿verdad? Es lo mismo. En los hábitos, lograr esa motivación depende mucho de nosotros y de la actitud y el proceso que tan constante seamos. Entonces yo le digo, bueno, vamos a arreglar la cama, tú sí vas a poder. Yo no lo hacía. Yo no, que tú nada más tienes que hacer así, yo así bien, o sea, nada empática. Lo hacía hasta que me topé con esa frase donde dice, yo sé que tú vas a poder y yo te voy a recordar, porque ella habla también del tema de no decirle, haz la cama, haz esto, haz lo otro, sino llevar a que el niño también llegue a su mente el pensamiento de que tengo que hacer esto. Entonces, cuando uno va con esa, cuando uno lo aborda ya desde entrada como es algo que yo sé que tú puedes hacer y no como algo que yo te estoy aquí como observando para ver si lo haces bien o no, como más, como un ojo evaluador, el niño empieza con una actitud diferente. Obviamente hay niños que son más resistentes. O sea, nosotros sabemos que los niños, eso es tan cierto que hay niños que se resisten mucho a los hábitos y pueden que al principio, yo creo que está de parte de uno mantener siempre ese principio, el principio de que no te preocupes si podemos hacerlo y no ese ojo amenazante, que creo yo que es el que más predispone a los niños cuando estamos haciendo hábitos de ese tipo. Pero realmente para mí comienza desde el primer paso de cómo le explicamos al niño, si es un niño grande, por ejemplo, qué vamos a hacer, por qué lo tenemos que hacer. O sea, hoy vamos a arreglar la cama y desde ya arreglamos la cama y y tienen que estar la cama arreglada a las 8 todos los días, pero es bueno la idea que va al hábito, esa idea, siempre empezar desde ese principio. Yo lo he hecho pues con Dani, que mi hijo es un poquito más resistente porque está más grandecito, y tratar de mantener siempre mi mirada como que tú vas a poder, no te preocupes, esto lo hacemos juntos, no importa cuánto tiempo nos lleve, pero él siente que no es una presión y que puede tomarse su tiempo de hacerlo hasta que lo haga perfectamente. No sé si yo tengo algo que decir. Y también depende de la edad, Yari. No sé qué edad tiene tu hijo. 10, 10 años. la edad de Dani también. Y obviamente lo vamos a hablar más adelante en los principios, pero cuando hay una actividad que no sé qué es cuál es la situación específica por la que vas pasando, Yari, pero por lo menos se habla mucho de ir como, si el niño siente que, bueno, hay una actividad que tenga una carga mental muy fuerte, que la siguiente sea bien liviana. Entonces, que el niño no sienta que está todo el rato sobrepasado, digamos, mentalmente. Entonces tú le das y le pones una alarma y le dices 10 minutos para hacer esto y si lo terminas antes, puedes salir a jugar. Pero si lo haces perfecto. Pero si no lo haces bien, entonces vas a tener que repetirlo y no vas a poder jugar. Vas a tener tiempo libre, le dices, vas a tener tiempo libre para hacer lo que tú quieras. Hasta la próxima actividad quizás puede servir, o ponerle, quizás bajarle el nivel o sea, la cantidad de exigencia de algo y decirle, no sé qué es lo que está pasando, pero por ejemplo, si le estás pidiendo una palabra, ya que sea solamente la mitad de la palabra, o la primera letra, ok, la primera letra bien hecha y estás contenta, y estamos todos contentos, y entonces ya le das un sentido de que logró algo, aunque es muy poquito, no importa, lo logró y eso le va a dar el ímpetu, la inspiración para hacerlo mañana y quizás le añades al día siguiente una letrita y ya, nada más. Así que no se sienta sobrepasado. Súper, súper bueno. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas.
Entonces podemos conversar, se viene lo más interesante, los tres instrumentos. ¿Qué les parece, María Elena? No sé cómo tú estás de tiempo, ¿lo organizamos y después les proponemos? ¿O proponemos ahora reunirnos quizás la próxima semana? No sé. No sé, pues, ¿qué dicen las mami? ¿Qué dicen las mami? Sí, sí, porque yo propondría pues dos opciones como para que no estén como encerradas así en una sola opción. Puede ser el lunes o cada 15 días o hasta que terminemos, está bien, como a ustedes les parezca, siempre y cuando no sea una encuesta como la primera que hicimos que quedó empatada, ¿de acuerdo? La primera encuesta, pero no sé quién alza la mano o quién hace un cosito de esos, un check para ver si seguimos el otro lunes o el dentro de 15 días. Ese es para el otro lunes, ¿no? Para el otro lunes. Para el lunes 22. 1, 2, 3. 4 votos. Para el lunes 22. ¿Cuántos votos para el lunes 29? Y aquí me dijeron que están bien los lunes 22. Pienso que No, yo creo que sigamos entonces con el otro lunes como para no perder continuidad, Vale. porque 15 días siempre es a veces uno como para estar así calientitas en el tema. Y quizás después, si en algún momento pues seguimos con algún conversatorio, ahí sí hacemos como entre conversatorio y conversatorio un espacio más larguito. Claro. Pero digo como para tener continuidad en los principios. Llegamos hasta el quinto, de hecho yo creo, si seguimos así, creo que iríamos de 5 en 5, que no está mal igual, No, no porque, está mal. porque es como difícil no extenderse en ciertos puntos. Y como María Elena dijo al principio, nosotras no somos expertas en Charlotte Mason y no somos expertas tampoco en lo que hacemos, las decisiones que tomamos puede que no sean las más adecuadas, entonces estamos todas juntas aprendiendo. Lo único que nos motiva a nosotras es poder compartir los principios y la filosofía en general de Charlotte Mason, que nos parece muy, muy hermosa y es una bendición, de hecho, contar con todos estos escritos y estos libros que ella dejó, así que pienso que es lo mejor, es como ir a la fuente. Así es. Entonces, quedamos para el otro... Para el lunes 22 a la misma lunes hora. 22 a la misma hora. Ojalá no, bueno, esperemos que contemos con la misma, con la misma, El mismo quórum. digamos, y con el mismo regalo que nos dio Zoom, porque no ¿Sí? siempre da ese regalo. A mí a veces me lo da, a veces no. No ¿Sí? sé, Ok. de pronto. Así que voy a poner aquí lunes 22 y exacto, seguiríamos con el principio 6 en adelante. Hola, qué pena abrir el micrófono. Es que por la aplicación Google Meet no la han probado, esa no tiene límite de tiempo. ¿Cuál es? Google Meet, esa no tiene límite de tiempo y funciona igual que Zoom. Ah, podemos intentar esa entonces. Sí, nunca la he usado, pero sí vale la pena que Vamos hagamos. a revisar. Igual, por ejemplo, bueno, yo puedo 1 hora y ya. Así que voy a tener siempre una especie de... No, sí, creo que 1 hora está súper bien. De hecho, empezamos a las 7, fíjate, empezamos a las 7 y van a ser las 8, o sea que estamos bien porque estamos justos. Creo que 1 hora es como... Sí. No todos los niños son tan resistentes y los esposos son tan flexibles. Hola, buenas noches o tardes todavía. A mí me gustaría poner énfasis en que nosotras ya vengamos con el conocimiento previo, ya lo hayamos leído, ya lo hayamos analizado, para que a lo mejor no se nos vaya tanto tiempo. Sé que obviamente van a surgir preguntas y cada una en su experiencia las puede responder. Sin embargo, creo que agilizamos mucho tiempo cuando hay lectura previa, cuando hay análisis previo y únicamente nos retroalimentamos, para que no se nos vaya tanto tiempo a lo mejor en empezar desde cero, ¿no? Que de hecho es lo que ustedes propusieron desde el principio.
Sí, sí, concuerdo absolutamente. Pienso que todas leyeron, espero que hayan leído los principios. Lo que pasa es que durante la conversación van surgiendo cosas inesperadas y de repente preguntas Sí, que parecen redundantes, pero que a veces es necesario un poco abordar también. Pero así es. sí, absolutamente, concordamos con eso. Y bueno, Sí, entonces, muchas gracias. Alguien más está hablando. ok. Sí, yo creo que nos despedimos ya, ¿verdad? Nos despedimos y bueno, de verdad que yo quedo súper contenta, feliz y llenísima en mi corazón de ver a muchas mamás latinoamericanas, o bueno, digamos que hablamos español, interesadas en este compartir, ¿no? Es como un logro bien alto. Entonces, bueno, seguir orando para que Dios nos permita seguir Ujú. profundizando y seguir consolidándonos y bueno, Él sabe pues todo lo que podemos hacer más adelante. Entonces, Bueno, yo te y dejo para que quizás finalice. para la próxima conversación, perdón, podemos abrir el micrófono porque si hay otras sugerencias, por ejemplo, yo no sé quién aquí ya ha leído la obra completa de Charlotte Mason y es posible que alguien haya Ujú. leído los 6 volúmenes, que tenga mucho conocimiento que también pueda aportar, entonces me avisa si alguien ha leído los 6 volúmenes en inglés, porque no están traducidos todavía, me avisa y yo le prendo el micrófono, entonces también participa, ¿vale? Ok. Bueno, listo, pues Muchísimas entonces, gracias a todas. Fue un gusto verlas. Existen. Gracias, mucho gusto. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Paola. Que estén muy bien. Adiós. Buenas noches. Adiós, buenas bye. noches. Chao.